El 70% de las personas que se encuentran atrapadas en una relación de alta toxicidad no permanecen en ella por falta de carácter o por una debilidad moral, sino por un mecanismo neuroquímico idéntico al de la adicción a la heroína. Esta cifra, extraída de estudios sobre violencia bidireccional y dinámicas de dependencia extrema, rompe el mito de que el amor es el pegamento de estas uniones. Lo que realmente las sostiene es el trauma bonding covínculo traumático, una conexión emocional paradójica que surge en situaciones de abuso donde existe un ciclo de castigo y recompensa intermitente. Esta estructura es la que explica por qué una persona puede sentir que su pareja es su mayor protector y al mismo tiempo su verdugo más implacable, generando una confusión mental que paraliza cualquier intento de salida. Para entender por qué dos personas que dicen amarse terminan convirtiéndose en el monstruo del otro, debemos mirar hacia los principios del condicionamiento operante. El investigador Burroughs Frederick Skinner demostró que el refuerzo intermitente es el tipo de aprendizaje más resistente a la extinción. Si un animal recibe comida cada vez que presiona una palanca, dejará de hacerlo rápidamente si la comida deja de aparecer. Pero si la comida aparece de forma aleatoria e impredecible, el animal presionará la palanca de forma obsesiva, incluso si no recibe nada durante días. En la pareja, este refuerzo intermitente se traduce en una montaña rusa emocional donde los periodos de desprecio, silencio punitivo o agresión son seguidos por breves destellos de ternura, promesas de cambio o una intimidad física desbordante. Esta alternancia crea una adicción biológica más potente que la que generaría una relación de afecto constante y saludable. En este escenario, el cerebro opera bajo un estrés masivo. Durante los episodios de conflicto, el cuerpo se inunda de cortisol, la hormona del estrés, que prepara al organismo para la lucha o la huida. Sin embargo, en el momento de la reconciliación o la llamada luna de miel, el cerebro libera dosis masivas de dopamina y oxitocina. La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa y la búsqueda, mientras que la oxitocina es la hormona del vínculo y la confianza. Esta mezcla actúa como un analgésico potente que borra momentáneamente el dolor del maltrato previo. El individuo no está enamorado de la persona real que tiene delante, sino que su cerebro se ha vuelto adicto al alivio que siente cuando la agresión cesa. Es una trampa neurobiológica, donde la propia fuente del dolor es la única que parece capaz de calmarlo. La dinámica se complica aún más cuando entra en juego lo que en psicología denominamos la dinámica espejo, sustentada en la identificación proyectiva. Este término, acuñado por la psicoanalista Melanie Klein, describe un proceso donde un individuo proyecta en el otro partes de su propia psique que no puede tolerar, como su inseguridad, su rabia o su sensación de vacío. En una pareja que sufre un trauma mutuo, ambos miembros actúan simultáneamente como espejos que reflejan las partes de heridas infantiles del otro. Es habitual que una persona con una herida profunda de abandono, que se manifiesta como una persecución ansiosa y una necesidad constante de control, se vincule con alguien que posee una herida de rechazo, que se traduce en un comportamiento evitativo y frío. La persecución del uno dispara la huida del otro, y el silencio del otro dispara la desesperación del primero, escalando en una espiral donde ambos recurren a tácticas de manipulación para defenderse de un dolor que no saben gestionar. En estos casos, la relación deja de ser un espacio de encuentro para convertirse en un campo de batalla de traumas no resueltos. Lo que vemos desde fuera como una pelea por quién lavó los platos es, en realidad, una lucha por la supervivencia emocional de dos niños heridos habitando cuerpos de adultos. La agresión reactiva es un componente clave en este ciclo. Se refiere a la respuesta violenta o manipuladora de quien originalmente es la víctima, quien tras meses o años de desvalorización y gaslighting termina explotando y utilizando las mismas tácticas que su agresor. En ese punto, la línea entre quién es el abusador y quién es el abusado se desdibuja, y ambos utilizan esa ambigüedad para justificar su propia monstruosidad. El argumento suele ser el mismo. Yo me comporto así porque tú me obligaste a hacerlo. Esta circularidad en las discusiones es uno de los síntomas más claros del cautiverio psicológico, un concepto desarrollado por los investigadores Donald Dutton y Susan Painter. En el cautiverio psicológico, la víctima pierde la capacidad de verse a sí misma como un agente independiente.
Las discusiones nunca llegan a una resolución porque el objetivo no es entenderse, sino ganar una posición de poder que alivie la inseguridad interna. Las señales de advertencia de que se ha entrado en esta fase incluyen el aislamiento social progresivo, donde la pareja se convierte en el único referente de realidad del individuo, y la crítica constante que erosiona el sentido de identidad. La persona empieza a dudar de sus propios recuerdos, de su juicio y de su valor, un fenómeno conocido como gaslighting, que busca que el otro pierda la confianza en su propia percepción de las cosas. El impacto psicológico de evitar esta red es devastador y suele manifestarse en una disonancia cognitiva severa. La disonancia cognitiva es el malestar mental que surge al mantener dos ideas contradictorias al mismo tiempo. En este caso, la persona cree que su pareja es el amor de su vida y simultáneamente sabe que es la persona que más daño le hace. Para reducir este malestar, el cerebro recurre a la racionalización. Justifica los insultos por el estrés laboral del otro, minimiza las agresiones comparándolas con casos peores, o se aferra a la esperanza fantástica de que, si tan solo ella o él cambiaran lo suficiente, la versión idealizada del inicio de la relación volvería para quedarse. Esta esperanza no es un acto de fe, sino un mecanismo de defensa para no enfrentar el duelo de una relación que en la práctica ya está muerta. Los datos cuantitativos indican que este estado de alerta permanente provoca síntomas de estrés postraumático secundario. El sistema nervioso se desregula, lo que deriva en ansiedad generalizada, problemas de sueño, hipervigilancia y una fatiga crónica que no se cura con descanso. La persona vive en un estado de espera del siguiente golpe emocional, lo que agota sus reservas cognitivas y la hace aún más dependiente del vínculo. El riesgo de desarrollar una depresión clínica aumenta en un 70% respecto a quienes mantienen relaciones sanas, y la capacidad de autorregulación emocional se pierde casi por completo, lo que explica por qué las reacciones de estas personas suelen ser desproporcionadas ante estímulos pequeños fuera de la pareja. Reconocer que se está atrapado en una dinámica de trauma mutuo requiere un ejercicio de honestidad brutal, que pocas personas están dispuestas a hacer mientras están dentro del ciclo. El primer paso es identificar la incapacidad de imaginar una vida sin el otro a pesar del sufrimiento evidente. No es amor lo que impide la partida, sino el miedo al síndrome de abstinencia neuroquímica que sigue a la ruptura. Las estrategias de salida documentadas por la práctica clínica insisten en que el contacto cero es, en la gran mayoría de los casos, la única forma de desintoxicar el cerebro. El contacto cero no es un castigo para el otro, sino un espacio de seguridad para que el sistema nervioso vuelva a sus niveles basales y la persona pueda recuperar la claridad mental necesaria para entender que el vínculo no estaba basado en la intimidad, sino en la repetición compulsiva de un trauma antiguo. En los casos donde el contacto cero no es posible de inmediato, se recomienda la técnica de la piedra gris. Esta técnica consiste en volverse emocionalmente inexpresivo ante las provocaciones del otro, respondiendo de forma breve, monótona y sin mostrar ninguna reacción de rabia o tristeza. El objetivo es romper el refuerzo que el otro obtiene a través del conflicto, volviéndose tan poco interesante como una piedra gris en el camino. Al dejar de proporcionar la reacción emocional que alimenta la dinámica, el ciclo empieza a perder fuerza. Sin embargo, esto es solo una medida de contención. La recuperación real exige un trabajo terapéutico centrado en los estilos de apego y en la integración de la sombra, permitiendo que el individuo comprenda qué parte de su historia personal lo llevó a aceptar ese nivel de desvalorización como algo normal. Salir de una dinámica espejo significa aceptar que el otro no es un salvador ni un demonio, sino una persona que ha servido de pantalla para nuestras propias heridas no resueltas. El proceso de sanación es lento y suele estar marcado por recaídas, pero es la única forma de recuperar la soberanía sobre la propia vida. La persona debe aprender a diferenciar el amor de la intensidad dramática, entendiendo que una relación sana no debería sentirse como una adicción, sino como un refugio de paz y estabilidad. El trauma bonding se rompe cuando se deja de buscar la validación en quien nos desvaloriza y se empieza a construir un sentido de identidad que no dependa del reflejo distorsionado que nos devuelve la pareja. El vínculo traumático es una prisión invisible, donde los barrotes están hechos de dopamina y las paredes de miedo al abandono.
Cuando ambos miembros de la pareja se convierten en el monstruo del otro, lo que está ocurriendo es un intento desesperado y fallido de sanar el pasado a través del control del presente. Comprender que el sufrimiento no es una prueba de la profundidad del amor, sino un síntoma de una patología vincular, es el único punto de partida real hacia la libertad emocional y la recuperación de la identidad perdida en el espejo del otro.